Muy buenas amigos y amigas del Racó Granota de nuestro Sport. Hoy no vamos a hablar de ninguna jornada en especial. Hoy vamos a comparar las plantillas del Levante 22-23 con la plantilla del Levante 23-24, que ya llevamos 10 jornadas. Yo creo que ya es un buen momento para hacer un pequeño balance y vamos a ver qué diferencias puede haber entre estas plantillas. Empezaríamos inicialmente por el entrenador. El año pasado, bueno, empezamos con Nafti, esa decisión bastante arriesgada de cambiar de entrenador. Cambiamos de Alessio Lizzi a Nafti. No se le dio la oportunidad a Alessio y bueno, Nafti la verdad que no empezó bien, ponía jugadores en situaciones, en posiciones que no eran las más adecuadas, no eran las más naturales para sus jugadores y bueno, en la jornada 9 pues ya salió. Salió y vino Javier Calleja, que firmaba para 2 años, el actual entrenador del Levante. Y bueno, pues todos sabemos, mucho empate, mucho partido sin perder, pero al final pues se produjo ese no ascenso. Una gran diferencia yo creo que de ese Levante de Calleja y este Levante de Calleja también es que, bueno, pues Calleja probablemente en esta plantilla 23-24 ha podido participar y hacerla un poquito más a su medida. Lo otro pues venía dado y además, bueno, con esa presión obligada de el ascenso directo. Bueno, pasamos a la portería. En el Levante 22-23, bueno, teníamos Dani Cárdenas, Joan Femenías, además de Pablo Cuñat, que no ha llegado a jugar ningún partido. Sin embargo, en la 23-24 tenemos a Andrés Fernández y a Joan Femenías. Dani Cárdenas fichó por el Rayo Vallecano. Pablo Cuñat salió este año a la Morevieta, que la verdad que está haciendo una buena actuación. Para mí, si comparamos, Andrés Fernández es mejor portero que Dani Cárdenas, que era el portero titular el año pasado. Sabemos que se lesionó al final y Joan Femenías tomó la portería para los últimos partidos, incluyendo los de la promoción de ascenso. Joan Femenías sigue en la plantilla, inició la temporada 23-24 como portero titular, pero bueno, pues no es que haya hecho malas actuaciones, pero bueno, ese partido contra el Español yo creo que fue el punto de inflexión para Javi Calleja para darle la oportunidad a Andrés Fernández, que yo creo que ya no se mueve de ahí, me parece más portero. Si comparamos, para mí tenemos mejor portería este año, 23-24, que el año pasado, 22-23. Sobre la defensa, bueno, pues aquí vemos a los jugadores de la 22-23 y 23-24. Bueno, vamos a ir parte por parte. En el lateral derecho, Son y Marc Pubil eran los defensas que teníamos el año pasado. Este año tenemos a Capa y a Xavi Grande. Bueno, Son salió traspasado por una pequeña cantidad de dinero. Marc Pubil también por esos 5 millones de euros del Almería. Se quedaba esa banda derecha coja. Solo teníamos Xavi Grande, que era un canterano, y al final se llegó a fichar a Ander Capa, que era un jugador que además venía sin haber jugado en los últimos periodos de tiempo bastante largos. De hecho, el primer partido se jugó con Rubén Bezo, con Dela, se empezaron a hacer esas pequeñas pruebas en la banda derecha hasta que Ander Capa ha ido cogiendo la forma y se le han ido dando minutos. Para mí, a día de hoy, Marc Pubil es mejor recurso que lo que tenemos ahora con Capa y con Xavi Grande. Son la verdad que ya decíamos muchas veces que no estaba al nivel, pero bueno, en la banda derecha para mí Marc Pubil era mejor jugador. A nivel defensivo central, pues bueno, tenemos bastantes jugadores que repiten, como Postigo, Rubén Bezo, Alex Muñoz, salieron Robert Pierre y Skora Mustafi, que la verdad que menos mal que ha salido, porque bueno, jugó pocos partidos, es verdad que llegó a meter un gol el año pasado, pero cuando jugó el partido ese del Tenerife, que no teníamos centrales, lo perdimos yo creo que por, bueno, pues gran parte de su actuación. Y bueno, para mí tenemos menos centrales este año, se ha reforzado con Dela. La salida de Robert Pierre, pues bueno, se apostó más por Postigo que por Robert Pierre. Son jugadores que aportan pues algo de seguridad, aunque Robert Pierre es más indeciso y más fallón. Postigo, por la edad y por las lesiones, quizás es una apuesta un poquito más arriesgada, pero bueno, se le dio la oportunidad a Postigo este año y con el fichaje de Dela para mí mejora esa posición. Para mí tenemos 4 buenos centrales. Es verdad que podemos estar un poquito cortos de centrales, pero comparado con el año pasado, para mí estamos igual o incluso mejor por el fichaje de Dela. Y en la parte izquierda, bueno, pues tenemos ahora a Alex Valle, que me parece un auténtico buen fichaje, sobre todo pues por sus ganas, por su actitud. A nivel defensivo es un poquito flojo, pero bueno, esperemos que también a nivel ofensivo nos aporte. Me recuerda mucho más a un jugador tipo Toño, tipo carrilero, atacante, que un defensor. Y bueno, el año pasado teníamos a Franquesa y a Marcelo Saraki. Marcelo Saraki salió traspasado, Franquesa está cedido en el Leganés, que la verdad está haciendo una buena actuación, pero en el Levante no tuvo, yo creo que esa oportunidad de continuar y de demostrar que yo creo que es un buen jugador, igual también es más de ataque que de defensa, pero bueno, para mí, al día de hoy, Alex Valle es mejor defensa o mejor lateral izquierdo que cualquiera de los dos. Y parece una defensa corta, es verdad, pero bueno, Alex Muñoz puede jugar en esa banda izquierda, que ahí es
un auténtico seguro. Y bueno, pasamos ya a la línea medular, al centro del campo. Hemos querido diferenciar entre dos partes, una parte más defensiva y una parte más ofensiva. En la parte defensiva, el año pasado contábamos con Iborra, Pablo Martínez y Pepelu, y este año contamos con Oriol Rey, Cocholasvili, Pablo Martínez y Algovia. Sinceramente, yo creo que Pepelu es el único jugador que probablemente mejoraría lo que tenemos actualmente. Me parece un muy buen jugador, aunque se haya ido al barrio de al lado. Iborra, aunque tenga ese compromiso, esa veteranía, ese nombre en el Levante, pues para mí ya estaba también un poco mayor, le costaban algunos partidos, es verdad que se veía en algunos momentos sobrepasado, pero evidentemente es un jugadorazo que me gustaría que estuviera en el equipo. Pero los fichajazos para mí pues han sido Oriol Rey, fichajazo, Cocholasvili es un peleón, me parece que aporta cosas diferentes, y Algovia me parece también un muy buen jugador. Pablo Martínez, al final estamos esperando todavía, tras esa lesión que tuvo, yo creo que va a ser determinante también este año. Me parece que tenemos mejor centro del campo incluso que el año pasado. Y en la parte atacante, bueno, pues hemos tenido las bajas bastante importantes de Jorge de Frutos, de Johnny Montiel, de Campaña, y de Charlie Musonda. Nos hemos quedado prácticamente sin esa gente del centro del campo. Pero para mí, Jorge de Frutos no estuvo a su mejor nivel, ni mucho menos. Leía que había jugado 43 partidos de 46, me parece muchos. De hecho, yo pensaba, cuando estaba recordando el año pasado, que Jorge de Frutos hubiera estado bastante tiempo lesionado, y es verdad, no estaría mucho tiempo lesionado, pero no jugó partidos en los que fue determinante. Sí que recuerdo el partido de Albacete de la promoción, el partido de Ibiza, que hizo un buen partido, pero poco más. Y un jugador como Jorge de Frutos, yo no sé si porque todavía estaba volviendo de su lesión, no estaba cómodo, estaría pensando en otras cosas, pero para mí no dio la talla el año pasado a su nivel. Ahora se ha ido al Rayo y evidentemente pues para mí se ha puesto ya en forma y sí. Johnny Montiel fue un jugador bastante importante, pero también lo mismo, fue un jugador que jugó muchísimos partidos, que al final fue bastante determinante, era un jugador que, bueno, pues al final metió 7 goles, dio 3 asistencias. Bien, me hubiera gustado seguir contando con él, pero lo que hemos dicho también alguna vez, depende de a qué precio, porque lo que se ha fichado me parece, incluso mejor de lo que teníamos antes. Campaña pues se lesionó también, empezó jugando bien, metió 5 goles, el año pasado, pues alguno de penalti, no dio ninguna asistencia, entonces bueno, pues ahí se quedó el bueno de Campaña. Actualmente está sin equipo, está entrenando con el Levante, veremos qué se le ofrece el año que viene a partir de enero a Campaña. La verdad que no sé si sería buena opción para Levante, porque siempre que ha vuelto, nunca ha vuelto al 100%, es un jugador que le cuesta cogerse, que tiene mucha calidad, pero últimamente, en los últimos años, tampoco ha demostrado que sea ese jugador determinantísimo en el Levante. Roger Brugge pues acabó muy bien y Charly Musonda prácticamente ni contó para Javi Calleja. Este año, ¿qué tenemos? Bueno, para mí un fichaje clave ha sido Sergio Lozano, me parece un auténtico jugadorazo. Brugge, que no está al 100%, el descubrimiento es Andrés García, que ya el año pasado jugó algunos minutos y dejó unas sensaciones, pero no se le dio la oportunidad. Me parece un muy buen jugador de banda. No tenemos prácticamente jugadores de banda nada más que Andrés García. El año pasado pasaba lo mismo, solo teníamos a Jorge de Frutos y a Cantero reconvertido, pero lo hemos puesto en la parte de delantero. Y luego, bueno, pues Iván Romero tiene buena pinta, yo creo que al final pues será un buen jugador. Óscar Clemente no me gusta, no me parece un jugador tipo parecido a Rochina, muy intermitente, pero incluso pues Rochina tiene más calidad y es más incisivo y determinante en algunos momentos del partido que Óscar Clemente. Y Carlos Álvarez, la verdad que es una apuesta de mucha calidad, parece que es un jugador parecido a Johnny Montiel, pero todavía le falta físico, le falta experiencia y yo creo que le viene bien el Levante para crecer. A nivel de centro del campo en ataque, me parece que el año pasado no se estuvo a la altura con los jugadores que teníamos. Este año tenemos jugadores con más ganas, con quizás menos nivel a día de hoy, pero Sergio Lozano me parece un auténtico jugadorazo y Andrés García me parece un auténtico cuchillo por la banda. Me gusta más el centro del campo de este año. La verdad que si tenemos que decidir, me quedaría con el de este año por la motivación y las ganas. Y pasamos ya a la delantera, esa posición que el año pasado hizo, yo creo, que Levante empatara tantos partidos, no metiera tantos goles y se quedara coja. Vamos a comparar, bueno, Buldini sigue, Cantero sigue y Robert Ibáñez siguen. Al final son 3 jugadores que realmente delantero, Cantero y Robert Ibáñez no son. Buldini sí, es un delantero centro que metió ya 8 goles, pues este año lleva 5. ¿Qué cambios han habido? Bueno, Roberto Soldado, que al final estuvo de pasada, no me gustó nada el año pasado Roberto Soldado, ni la actitud, metió 3 goles, pero
bueno, algunos no sé si fue incluso de penalti, pero cuando salía no demostraba lo gran jugador que ha sido y de hecho pues ya se ha retirado. Y Wesley Moraes, que al final le costó muchísimo cogerse, era un jugador diferente, con unas habilidades de recepción de balón, de proteger muy buenas, pero cometía muchas faltas, no se llegaba a enchufar, tenía que tener un buen complemento al lado para funcionar y bueno, pues no llegó a demostrar, yo creo que lo gran jugador que puede o podía haber llegado a ser, venía también de esa lesión grave, por eso tuvo la oportunidad de tenerlo, pero bueno, pasó desapercibido. A día de hoy recuperamos a Dani Gómez y a Fabricio. Fabricio, pues la verdad que es un descubrimiento, porque viene del Castellón, jugaba en banda y en estos 10 partidos ya ha demostrado dotes muy, muy buenas e interesantes para este Levante. Dani Gómez también, me parece que el año pasado no tuvo la oportunidad en el Español, me parece que es un jugador que tiene mucha calidad y creo que va a hacer una buena temporada de Levante. No le están saliendo las cosas a nivel de pases finales, de definición, aunque metió un gol que se lo anularon por muy poquito y yo creo que lo hubiera liberado, pero está peleando, se le ve con ganas, se le ve que tiene calidad. Y creo que estos tres jugadores de delanteros centros, Dani Gómez, Buldini y Fabricio, si respetan las lesiones, el Levante puede contar con una muy buena delantera, además acompañado luego de Cantero y Robert Ibáñez, que pueden ser además de centrocampistas, de delanteros, centrocampistas, atacantes que pueden aportar mucho nivel. Y bueno, con todo esto, ¿qué resumen hacemos? Pues lo que hemos venido diciendo también en algunos programas de la Voz de Orriols, de Recorre de nuestro Sport. Este Levante de este año parece liberado, parece que no tiene tanta presión, parece un equipo más alegre, parece que juega incluso un poquito más al ataque. El Levante del año pasado era un equipo que tenía muchas estrellas, tenía jugadores que, bueno, se les dio esa continuidad y esa oportunidad, el Levante apostó todo por mantenerlos y realmente tenía esa presión y Javi Calleja también jugaba pues con esa necesidad de resultados que al final hacía que empatara, ganaba de uno, pero no demostraba una superioridad en partidos. Es verdad que nos está mostrando una superioridad brutal en los partidos de este año, pero sin embargo sí que se demuestra pues esa ambición, esa alegría, ese querer ir adelante. Jugadores un poco más frescos, con más ganas, que yo creo que hacen que este Levante tenga buena pinta. También hay que decir, el año pasado, para mí, los equipos que habían bajado eran inferiores a los de este año. Este año me parece que el Español tiene un auténtico equipazo, el Valladolid tiene un auténtico equipazo, el Elche no ha empezado bien, pero también tiene mucho mejor equipo que algunos del año pasado que estaban en la parte de arriba. Y luego pues tenemos el Zaragoza que se ha reforzado muy bien, el Eibar que también viene como una moto, el Albacete que también pues sigue estando ahí, el Leganés también ha empezado muy bien. O sea, va a haber mucha competencia como otros años y el Levante no va a tener esa facilidad de poder subir como otros años he subido en febrero o marzo porque tengo ya 10 puntos de ventaja sobre otros competidores. Va a estar todo muy igualado. Levante se lo va a tener que currar. Si no puede ser en ese ascenso directo, pues volverá a ser en el playoff, pero yo creo que este Levante tiene dotes, tiene mimbres y tiene jugadores como para poder hacer una muy buena temporada, estar arriba y quién sabe si podemos subir con ese ascenso directo. Así que bueno, desde aquí, esa es nuestra valoración de la plantilla del año pasado contra la de este año. Para mí mejor plantilla, para mí mejor actitud, sobre todo jugadores con más ganas que yo creo que nos van a hacer triunfar este año. Así que desde aquí, macho Levante, epa Levante y vamos a ver si hacemos una muy buena temporada. Muchas gracias desde el Racó Granota de nuestro Sport.